Muchas gracias por continuar en este seminario internacional Ley de Competencia y Rol de Comités de Usuarios de Mercado. Recuerden que este seminario se puede observar en vivo vía internet a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. De igual manera pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentran como Antimonopolio Ecuador y en Twitter como @antimonopolioesc. A continuación vamos con la quinta exposición y presentamos al expositor el doctor Santiago Casa, graduado en la Universidad Metropolitana, egresado en la especialidad de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente se desempeña como analista jurídico en la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Hoy nos presenta el tema prácticas desleales tipificadas en la Ley Orgánica y experiencias y ámbito de acción de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Bueno, muy buenas tardes con todos. Realmente es un gusto venir a representar a la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales. Como bien me presentaron, soy el abogado Santiago Casa. En realidad me caracterizo en lo que son estudios en la Dirección Nacional de Investigación de Prácticas Desleales. La competencia de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. La competencia de la Superintendencia está en nuestro artículo 1 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, el cual nosotros como prácticas desleales, nuestro objeto de la ley es la prevención, prohibición y sanción, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar de los consumidores. De igual manera es concomitante con el artículo 37 de la misma ley, en la cual nos faculta la Superintendencia de Control de Poder de Mercado asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados para que exista un comercio justo y la economía del país vaya caminando concretamente con los consumidores y con los operadores económicos. La definición de prácticas desleales se encuentra tipificada en los artículos 25, 26 y 27 de la ley, los mismos que en el artículo 27 están enumerados del 1 al 10, los cuales son simplemente ejemplificativos, no solamente por el hecho de que no estén descritos en el artículo 27 de nuestra ley orgánica, significa que un acto no puede ser tratado como práctica desleal. Las prácticas desleales definen a la práctica desleal como un acto contrario al uso o costumbres honestas en el desarrollo de actividades económicas y se determina lo que se encuentra prohibido en materia respectiva a prácticas desleales. Tenemos como un hito importante nosotros en estos artículos que para que una práctica se declare como práctica desleal y sea de competencia de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y específicamente a la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales, es que no se necesita acreditar conciencia o voluntad, como está tipificado en el Código Civil. Para que una práctica se considere desleal, simplemente necesitamos ver que haya una afectación real o potencial en el mercado para que sea competencia de la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales con llevar una investigación. Como ustedes sabrán, en el artículo 53 de nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado están descritas las formas en las cuales puede iniciar una investigación, las mismas que son por denuncia, a solicitud de otro órgano de investigación y por conocimiento propio de la Intendencia. Las prácticas que están tipificadas en el artículo 27 de la ley es actos de confusión, actos de engaño, actos de imitación, actos denigratorios, actos de comparación, explotación de la reputación ajena, violación de secreto empresarial, inducción a la infracción contractual, violación de norma y prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores. Bueno, como bien el tema a tratar es acerca de casos prácticos, describiendo cada una de las prácticas desleales que están descritas en el artículo 27 de nuestra ley, nosotros vemos a la confusión. Muchos del tiempo que estuve escuchando a los expositores, como bien han dicho, la publicidad tiene mucho que ver realmente en el consumismo de nosotros como consumidores. Nosotros muchas veces nos dejamos ya llevar de un color, de un tamaño, de una referencia física del medicamento, del consumismo, de lo que nosotros necesitemos. La confusión es acerca de conducta que tenga por objeto o efecto crear confusión con la actividad de la prestación, los productos o el establecimiento. Comprende los ejemplos significativos, distintivos, etiquetas, envases. Como podemos apreciar en las gráficas, a veces nosotros vemos diferentes tipos de cafés, vemos diferentes tipos
de medicinas que muchas veces por los colores nosotros ya les caracterizamos, por su forma nosotros tal vez ya nos ideologamos que es un tipo el tipo de consumo que nosotros necesitamos hacer, pero muchas veces no puede ser eso, porque nosotros nos confunden los operadores económicos al tratar de conllevar una misma etiqueta, un mismo color o un mismo frasco para poder confundir y asemejar que es otro producto. Como podemos igual ver, la regulación de los actos de confusión como actos desleales pretende prohibir o evitar que se vean mermada la libertad de decisión del consumidor. La finalidad es que el consumidor sea consciente del producto que quiera adquirir. Como bien les describí anteriormente, nosotros muchas veces ya asemejamos la forma física del objeto para nosotros adquirir, muchas veces no leemos el etiquetado, muchas veces nos dejamos ver, como por ejemplo nosotros sabemos que si vemos un logo en forma circular, asemejamos a Claro. Entonces nosotros muchas veces no necesitamos leer el mensaje publicitario que nos dan, sino simplemente asemejamos y con eso nos confundimos como consumidores. Los actos de engaño de igual manera están tipificados en el artículo 27, numeral 2, que dice toda conducta que tenga por objeto o como efecto real o potencial inducir error al consumidor. De igual manera, los actos de engaño, la difusión de la publicidad está enmarcada. Como yo les escuché muy bien a los expositores anteriormente, realmente la publicidad tiene mucho que ver en los actos de prácticas desleales. Los actos de engaño son realmente los que empezaron desde muchos años atrás, empezó como práctica desleal. El engaño no solamente como operadores económicos, sino muchas veces como consumidores. El engaño se puede dar por dos partes de lo que está. Como podemos ver en la gráfica, nosotros en el diario vivir como consumidores nos sentimos muchas veces engañados, porque muchas veces el producto nos ponen o nos pintan de una manera muy distintiva a lo que es la realidad. El engaño se basa en la distorsión del mensaje o imagen que ocupan los operadores económicos para publicitar sus productos u ofertar sus servicios dentro de un mercado. De esta manera inducen a error a los consumidores. El engaño es la acción o efecto de engañar induciendo a los consumidores a tener por cierto aquello que no lo es, dando a la mentira una apariencia de verdad. Nosotros en la publicidad muchas veces no vemos en sí el producto final, sea del bien o sea del servicio que nosotros vamos a adquirir. Nosotros simplemente nos dejamos guiar de la imagen o del mensaje publicitario o a veces la canción pegajosa que ponen y nosotros decimos no. Como bien escuché el expositor anterior, muchas veces no necesitamos ciertas cosas, pero por la publicidad nosotros siempre decimos tal vez a futuro necesite o tal vez algún familiar necesite y lo compro. De igual manera existen dos tipos de publicidad engañosa, por acción y por omisión. Por acción es aquella en la cual se suministra información falsa a los consumidores. Muchas veces existen grandes operadores económicos transnacionales que nos dicen que si tú utilizas un tipo de pastilla o un tipo de crema, tú podrás reducir de peso o cierto tipo de cosas, lo cual no es real porque no te dan una información correcta. Ellos omiten cierto tipo de información. De igual manera, por omisión es aquella información sustancial que necesita el consumidor. No es a criterio de los operadores económicos la información que deben publicitarnos, realmente debe ser una información oportuna, veraz, la cual nosotros necesitamos para poder decidir el producto que vamos a adquirir. Como podemos ver en esta imagen, nosotros vemos que en sí el producto final sí cumple las características o la gran mayoría de las características que están ofertando, pero realmente en su metraje no es el mismo. Como podemos ver en el primer gráfico, entran aproximadamente 6 niños y que en la realidad no entran ni 2. Entonces omiten ese tipo de mensajes, omiten comunicar realmente la magnitud, realmente el metraje que cumple y no puede cumplir el objeto que vamos nosotros a adquirir. El mensaje publicitario puede ser auditivo, visual, audiovisual. ¿Cuál es el objetivo del mensaje? El objetivo es la atención, llamar la atención del consumidor, despertar un interés, el deseo y por último la adquisición. Por ello me parece muy coherente los expositores anteriores en lo cual han dicho que muchas veces nosotros sin necesitar el producto nosotros lo adquirimos, muchas veces sin necesitar cierto servicio nosotros lo compramos, porque simplemente nos pintan de una manera muy diferente. Igual en las transnacionales o las telefonías nos dicen que por un tipo de servicio, por mensajes que muchas veces ya ni siquiera utilizamos ahora los mensajes de texto, pero te dicen te damos 5,000 mensajes. Y pensamos que es un servicio nuevo, pero simplemente sigue siendo el mismo servicio con un tipo diferente, lo cual muchas veces, o no sé ahora, la gran mayoría de personas utilizan otro tipo de redes sociales para poder comunicarse, lo que era anteriormente con los mensajes de texto.
El mensaje publicitario es considerado el conjunto de textos, imágenes, sonidos y símbolos que transmite una idea. Su finalidad es captar la atención de los consumidores, comunicar efectivamente la idea y que responda al objetivo publicitario, conllevando a la venta de los productos o servicios ofertados al consumidor. De igual manera, nosotros tenemos en el numeral 3 del artículo 27 la imitación. La imitación infringe o lesiona los derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. La imitación de prestación o iniciativas empresariales de un tercero cuando resulta idóneo para generar confusión por parte de los consumidores. La imitación sistemática de las presentes iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halla directamente encaminada a impedir o obstaculizar su afirmación. En la Intendencia han venido realmente algunos casos en los cuales nos han dicho, por ejemplo, como podemos ver en la gráfica inferior, fue un caso que nosotros manejamos. Realmente muchos podemos ver que el mensaje o el logo o el signo distintivo tiene ciertos parecidos, ciertos rasgos, pero de igual manera, como dice nuestra ley en el artículo 26, último párrafo, dice que cuando son derechos de propiedad intelectual que solamente sean entre pares, entonces debe ser resuelto por el ente rector, en ese caso es el IEPI. La denigración está utilizado difusión de aseveraciones, indicaciones o manifestaciones sobre la actividad del producto, las prestaciones, el establecimiento. En realidad la denigración, eso se ve en los grandes operadores económicos o muchas veces cuando te van a ofertar un producto, te dicen, o sea, este producto no cumple las características que están, mi producto sí cumple las características, mi producto te oferta un mejor servicio. De esa manera nosotros denigramos del otro operador económico. Muchas veces por eso los consumidores nos vemos afectados en su gran mayoría, porque como nosotros podemos ver los consumidores, nosotros como consumidores somos los que palpamos las prácticas desleales. ¿Cuáles somos los que nos sentimos afectados? Somos nosotros. Debemos empoderarnos realmente nosotros de las prácticas, nosotros debemos empoderarnos de que nosotros dar a conocer a los entes rectores cuáles son los objetivos, cuáles han sido las afectaciones que hemos sufrido para nosotros como entes rectores poder ver. Como bien dijeron, hay el Arcotel, hay la Defensoría del Pueblo y está la Superintendencia de Control de Poder de Mercado que nos embiste siempre y cuando haya un interés general. La comparación se considera desleal cuando la actividad, la presentación, los productos o el establecimiento propio o ajeno con los terceros inciden en publicidad comparativa cuando dicha comparación se refiere a externos. La comparación realmente muchas veces nosotros podemos ver en comerciales televisivos o podemos ver nosotros en el producto final que tratan de comparar un producto con el otro para tratar de ver ¿cuál adquiere el consumidor? El consumidor final, como somos nosotros, debemos realmente empoderar y tratar de ver las características que nosotros necesitamos. El producto final que nosotros podemos necesitar muchas veces no cumple las características que el operador económico nos oferta. La explotación de la reputación ajena. Muchas ocasiones siempre hay una iniciativa. Ahora muchas veces decimos ya no hay nada novedoso, todo está creado. Simplemente hay nuevas actualizaciones, hay nuevos tipos de infraestructura que muchas veces la modifican, pero muchas veces por eso se ha dado por la reputación que ya ha adquirido otro operador económico en el mercado. Muchas veces nosotros podemos ver que un operador económico o vemos simplemente en el barrio, vemos que hay una tienda y esa tienda le fue bien. ¿Por qué? Por los precios o por ese tipo de cosas. Entonces nosotros muchas veces por eso seguimos incrementando, vamos avanzando, pero muchas veces haciendo reputación o tomando la reputación de cierto operador económico. La violación del secreto empresarial implica la divulgación o explotación sin autorización, adquisición ilegal de información no divulgada. Comprende la violación de secreto de reserva legal o contractual, el espionaje industrial o comercial, el abuso de confianza o inducción al espionaje. Nosotros debemos realmente ver que las empresas muchas veces por no tener un sano comportamiento o utilizar la costumbre honesta de competir en el mercado, utilizan cierto tipo de artimañas para poder resarcir o para poder ellos aumentar su volumen de negocios y ganancias aquí en el mercado. La inducción a la infracción contractual entraña la interferencia por un tercero en la relación contractual que un competidor mantiene. La inducción a la infracción contractual se puede dar por ciertos tipos de razones. Una puede ser porque un operador económico se comunica con otro operador económico para sacar del mercado a un operador económico que está recién iniciando, pudiendo darse barreras de entrada para que pueda ingresar al mercado cierto tipo de producto que nosotros tal vez podamos necesitar en el mercado.
La violación de norma se considera desleal. La violación de norma prevalece en el mercado. La violación de norma tiene un hito muy importante que nosotros trabajamos economistas y abogados en conjunto en este tipo de práctica desleal, porque tiene que haber una ventaja competitiva significativa por el hecho de la violación de norma. La violación de norma yo siempre la describo de tres maneras. La primera radica en el abuso de derechos, de acciones o procesos judiciales administrativos. La segunda actuación consiste en el incumplimiento o violación de una norma jurídica. Y la tercera actuación consiste en la violación de normas de carácter específicamente concurrencial en el mercado, es decir, la violación de normas que de forma directa moldean o configuran la participación en el mercado. Las prácticas agresivas de acoso o coacción es implicar a los... Esta es algo muy especial, tenemos algunos literales. En especial lo que se ha dado en mi experiencia en las prácticas desleales, más se describe la práctica desleal en el literal A, que implica el aprovechar de la debilidad del consumidor. Todos somos consumidores y como bien me han comentado, son estudiantes de derecho, pero muchas veces nuestra competencia no puede ser la medicina, no puede ser automotriz, no puede ser telecomunicaciones. Entonces nosotros vamos a las personas especialistas en la materia y nosotros podemos hacer ciertas adquisiciones inducidos, ¿por qué? Por los operadores que sí conocen la materia. Nosotros tal vez podemos conocer de derecho y podemos saber nuestros derechos, empoderarnos de nuestros derechos o saber cuál es el ente rector de la materia, pero no sabemos cuáles son las características o el fin final. El procedimiento de investigación, como les comentaba al inicio, está descrito en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. De igual manera, está escrito en el artículo 78 y 79 de la ley cuáles son las sanciones para las prácticas desleales. Como les venía comentando, no necesitamos acreditar conciencia o voluntad para que una práctica sea desleal. Y de igual manera, no necesitamos que el daño sea efectivo. El daño puede ser potencial. En la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales trabajamos abogados y economistas de la mano para estructurar la investigación y conllevar el mismo expediente que se genere. ¿Debido a qué? Nosotros necesitamos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, nos describe cuál es el mercado. Para cada mercado nosotros necesitamos ver que se cumplan las características simplemente para que el economista vea ¿cuál es el mercado? ¿Cuál es el poder de mercado que tiene el operador económico? ¿Dónde está el operador económico plasmado? ¿Dónde se dio la práctica? Si se dio a nivel de Quito, si se dio a nivel nacional, si se dio a nivel de Ambato, Tungurahua, nosotros necesitamos determinar cuál ha sido el mercado geográfico que salió afectado en esta práctica desleal. De igual manera, nosotros tenemos para que, si es que el operador económico está consciente que cometió una práctica desleal, en el artículo 89 de la ley y el artículo 112 del reglamento de nuestra ley, nos da el compromiso de cese para que el operador económico que realmente vea que hizo una práctica desleal ponga un compromiso de cese. El compromiso de cese, de igual manera, al operador económico le da la facilidad de cesar la conducta práctica o anticompetitiva que se esté dando y de esa manera conlleve a la conclusión de la investigación, sea de oficio, sea solicitud o sea por una denuncia, siempre y cuando cumpla las características que tiene que cumplir. De igual manera, nosotros tenemos un instructivo en el cual nos da las características que debe presentarse y la formalidad en la que debe presentarse el compromiso de cese ante la Comisión de Resolución de Primera Instancia, que es el órgano resolutivo de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Muchas gracias.